Vamos a mirar, hermanos, lo que hemos denominado el mesiazgo del Señor Jesús. Vamos a tener 2 sermones basados en estos textos. Como usted se pudo dar cuenta, no son de ese tipo de textos que uno lea fácilmente y saque varias conclusiones de forma fácil, pero está en la palabra de Dios y es parte del Evangelio para nosotros. Así que cuando hablamos del mesiazgo del Señor Jesús, mesiazgo habla de la calidad de ser el Mesías. Cuando hablamos de mesiazgo, estamos hablando de la calidad de Cristo, de ser el Mesías o el Cristo. Recuerdo que en las promesas de la palabra de Dios, bajo el antiguo pacto, estaba el que un día vendría el ungido, el famoso ungido, el gran rey, el Mesías o el Cristo. Y esa era la esperanza que abrigaba, al menos externamente, el pueblo de Israel. Pero la historia nos cuenta que apareció el Mesías y el mundo no le conoció. Solamente un reducto de hombres lo reconocieron como el Mesías, los demás lo rechazaron hasta la muerte. Bien, un pasaje así como el que hemos leído tiene una gran importancia a la hora de mirar el testimonio que las Escrituras dan acerca del mesiazgo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si algo debe quedar claro después que usted lea al menos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que Jesús es el Mesías. Nadie puede leer los evangelios y concluir, no hay pruebas en los evangelios que el Señor Jesucristo sea el Mesías o que Él haya dicho una vez que es el Mesías, cosas así. No, por el contrario, si algún tema tiene el evangelio, es mostrarnos que esas promesas del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías se identifican plenamente con el Señor Jesucristo. Él, en efecto, era el esperado de las naciones, el famoso linaje de David, el Mesías o el Cristo. Cristo y Mesías son sinónimos. Lo que pasa es que son 2 idiomas distintos, pero es lo mismo. Sin embargo, un pasaje como el que tenemos enfrente quedará en la oscuridad a menos que entendamos el contexto histórico y el contexto de las cosas, de tal manera que entendamos las palabras allí. Si usted lee esta palabra sin contexto, es muy poco lo que realmente usted pueda extraer de ellas. Así que permítame hablar del contexto. Vamos a dedicar un tiempo a esto. Uno, en cuanto a la revelación progresiva del Señor, y lo segundo, vamos a entender el contexto en cuanto al drama que vivía Juan el Bautista. Esos dos focos nos van a dar luz sobre el texto. Un reflector nos va a dar luz hablándonos de la revelación progresiva del Señor Jesús, cómo se fue revelando progresivamente que Jesús era el Mesías. El otro reflector que nos va a dar luz a este texto es mirando el drama que vivía Juan el Bautista. Hablamos entonces de lo primero, la revelación progresiva. Nosotros no podemos ser duros quizás o juzgar con dureza a los individuos que vivieron antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y juzgarlos algo así como, ¿cómo no eran capaces de ver que Él era el Mesías? Mire, era obvio. Claro, hermano, es obvio para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque es que usted ya está leyendo la historia consumada. Ya usted vio en qué erraron ellos, porque usted también conoce cómo terminó esto. En que Él fue a la cruz, en que resucitó, en que ascendió, en que está hoy a la diestra del Padre. Usted y yo somos privilegiados porque podemos ver la historia desde lo que ya aconteció. Pero ellos estaban mirando la historia paso a paso. La revelación de Dios en Cristo se estaba revelando paso a paso. Si usted es consciente, el Señor no nació de bebé balbuceando yo soy el Mesías.
para darle una explicación. Ni a los 12 años dijo, yo soy el Mesías. Ni cuando apareció públicamente dijo, yo soy el Mesías. Por supuesto que lo era, por supuesto que él lo sabía, pero la revelación que él era el Mesías prometido se estaba dando paso a paso, y quienes estaban a su alrededor tenían un conocimiento parcial. Es como si usted tuviera esos bonitos aparatos donde no prende la luz de una vez, sino que va como subiendo la intensidad de la luz. En el Antiguo Testamento la luz era muy, muy tenue. Por supuesto que se podía delinear algo de la figura del Mesías, pero cuando apareció Cristo, usted y yo hubiéramos querido que la luz se prendiera de una sola vez, pero cuando aparece Cristo, la luz empieza a subir gradualmente. Hubo más bien pasos revelatorios, como por ejemplo, el Señor rompió el silencio hablando del nacimiento de Juan Bautista. Mire dónde empezó a revelarse todo, desde el nacimiento de Juan, y Juan vendría a ser el precursor del Mesías. Entonces Dios, en vez de revelar de una vez al Mesías, primero revela al precursor, al quien va a abrirle camino, al Señor. Luego usted sabe que pasaron ciertas cosas, tanto en la encarnación de Cristo como en su alumbramiento, y dice la Biblia que María guardaba estas cosas en su corazón. Lo hemos visto en Lucas también, que una mujer como Elizabeth, que quedó embarazada de Juan el Bautista, ella también tenía ciertas cosas, pero usted no puede decir, ¿cómo era posible que no entendieran? Hermanos, eran cosas que estaban pasando en el momento, ellas tenían información, pero muchas cosas ellas tuvieron que guardarlas en su corazón por un tiempo porque no entendían muy bien las cosas. La luz iba en aumento. De repente apareció Juan Bautista por allí y llamó a una generación completa a arrepentirse con el siguiente mensaje: yo soy el que va a venir antes del Mesías. Yo soy el profeta que le va a abrir el camino al Mesías. Y él vino a predicar una predicación pues de arrepentimiento. ¿Y cómo manifestar el arrepentimiento? A través del bautismo. Para esta altura la luz seguía en aumento, porque Juan Bautista reconoció públicamente. Pero hermanos, cuando digo públicamente, vaya a esa época, no públicamente hoy. Si usted hace una cosa hoy, en 5 minutos eso ya se sabe en la China, por el internet. Pero no estamos hablando de esa época. Cuando digo públicamente, fue públicamente para los que alcanzaron, para los que tuvieron la oportunidad de estar en el Jordán ese día. Y para ese momento Juan dijo, Él es el Cordero de Dios. Cuando le preguntaron, Juan, ¿tú eres el Mesías? Dijo, yo no soy, pero viene otro. Y después el Señor le dice a Juan, sobre el que veas descender el Espíritu. Mire que ni siquiera a Juan se le dio información completa de una sola vez. Fue en su bautismo cuando viene el Espíritu Santo sobre él, y él entiende, Él es el Mesías. El Señor mismo, el Padre, habló de su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego apareció nuestro Señor Jesucristo y entró en una sinagoga, pidió un rollo, lo leyó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No fue una noticia mundial, vuelvo y le digo, fue una noticia que se supo en la sinagoga. Y por supuesto los que estaban allí comentarían unos a otros, y así la luz iba creciendo. El Señor empezó a mostrar un despliegue inusual de poder que jamás se había visto. Lo que quiero que sea consciente es que paso a paso se iba quitando el velo, se iba incrementando la luz. La figura de quién era el Mesías iba quedando más clara para esa generación. Las personas que tenían fe, y por lo cual ese entendimiento espiritual, iban armando el cuadro, por así decirlo, obedecían a las demandas del Señor, y si el Señor pedía que se bautizaran, cosas así. Le daban la razón a Dios, empezaron a responder, a reconocer la obra del Señor en ese momento. Hermanos, pero también hubo gente
que a causa de que la luz todavía no se había prendido completamente, muchos rechazaron a Cristo en esa época. Muchos dijeron, esa figura que yo veo no se parece al Mesías. No, ese no debe ser el Mesías. Y eso ocurrió. Por supuesto, no los estamos justificando, porque eso fue pecaminoso. Aún así, entendemos que fue lo que pasó. Muchos dijeron, no, ¿por qué nos vamos a bautizar? ¿Quién es Juan? Sí es profeta, pero no entendemos su mensaje. ¿Por qué nos vamos a bautizar para arrepentimiento? Cosas así. Visto así, entendemos una expresión que está en este mismo pasaje, que el creyente más pequeño que hay después de la cruz de Cristo tiene más luz que Juan Bautista. ¿Entiende esto, hermano? El creyente más pequeño que hay después de la cruz tiene más luz que aún el propio Juan Bautista. Juan Bautista tuvo que ver las sombras empezar a aclararse poco a poco. Hoy, cuando alguien conoce a Cristo, ya conoce al Cristo completamente revelado. ¿No es un privilegio, hermano? Sí, hermano. Hombres como Isaías, de la talla de Isaías, del profeta que estamos leyendo. Él habló mucho del Mesías. Aún así murió, teniendo aún menos luz que la que el creyente más nuevo aquí tiene. La revelación es o fue progresiva en su momento. No olvide eso. Ahora vamos a mirar el otro reflector que nos va a ayudar a entender nuestro texto, el drama de Juan Bautista. Juan Bautista, hermano, es un personaje en la palabra de Dios. Juan salió primero a la escena pública, por así decirlo, y fue lo más natural que él empezara a hacer discípulos, como era antiguamente común, que se levantaba un maestro reconocido, generara discípulos. Cuando llegó el Señor, le recuerdo que entre ellos hay 6 meses de diferencia en cuanto a edad, y de alguna forma son parentela. Cuando llega el Señor Jesucristo también a la escena, el Señor Jesucristo también empezó a hacer seguidores. Si usted lee la historia, si tuviera la oportunidad de leer libros que se llaman algo así como la armonía de los evangelios, le van a contar la historia que no es que apareció un día el Señor Jesucristo y dijo 12, ya de una vez armó el grupo, etcétera. No, hermanos, esto llevó tiempo. Una persona lo empezó a seguir, otro era un curioso que lo empezó a seguir a la distancia. Fue con el tiempo que formalmente Él dijo, usted vengan acá. Fue con el tiempo. Poco a poco el Señor se fue haciendo de seguidores, y el mismo Juan Bautista, él era un hombre de Dios y logra leer los tiempos que está viviendo. Y cuando alguno le dice, mira, es que Jesús bautiza más discípulos que lo que tú estás bautizando, él dice, mire, en resumidas cuentas, esto es completamente bueno, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Me hago entender? Yo no vine aquí a que los reflectores cayeran sobre mí. Yo vine aquí fue a señalar al Mesías. Y si ya está presente, lo mejor es que yo empiece a salir de escena y que Él empiece a acaparar toda la atención. Este es un hombre de Dios. Pero hermanos, Juan estaba preso para el momento de nuestro relato. Aquí vemos cómo Juan era un hombre de Dios. Tenemos muchas razones para pensar que la pregunta que hizo Juan, cuando le dijo a dos de sus discípulos, venga, y pregunten por favor a Jesús, pregúntenle a Jesús si Él es el esperado, o si debemos esperar a otro. Esa pregunta tenemos muchas pruebas para pensar que Él no la hizo por su propia duda. Él la hizo a favor de los discípulos que tenía Él. Después vamos a hablar de eso, pero hermanos, este hombre no era un niño en la fe. ¿Sabe quién le dijo que Jesús era el Mesías? El Padre. El Padre le dijo.
directamente le dijo sobre el que vea descender el Espíritu Santo, Él es el Mesías. Ahora, cuando los discípulos se van, cuando Jesús habla de Juan Bautista, ¿con qué palabra se refiere? Ay, mire, sí, todos los creyentes son débiles en la fe. No, ¿qué dijo? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre débil? ¿Un hombre fluctuante? No, este Señor pesa, este Señor es hierro. Me hago entender, así que esta pregunta Él no la hace por Él. Ay, aparte de que yo leo las Escrituras y lo he reconocido como Mesías, aparte de que el Padre me dijo que Él es el Mesías, aparte de que yo lo bauticé diciéndole yo no soy digno, aparte de que yo sé todo eso, ¿eres tú el que habría de venir? No, no quiere decir eso. Él lo dijo por amor a sus discípulos y tiene una explicación. Dentro de poco Él sabía que iba a morir y lo más natural era que sus propios discípulos ahora vinieran a ser discípulos de Cristo. Él no quería discípulos para sí. Él entiende que ahora quienes lo están siguiendo deben abandonar de ser sus discípulos y pasar a ser discípulos de Cristo. Y lo hace de la forma magistral, es decir, como lo haría un maestro. Vayan a la fuente y pregúntenle si Él es el que habría de venir. Y sabe, y el Señor responde de una forma magistral. Dijo, quédense aquí 5 minutos y van a ver si yo soy el esperado. ¿Me hago entender? Entienda eso, por favor. Pero hay algo, ¿y por qué Juan Bautista hace esto? Si usted leyera, y se lo recomiendo, porque igual de hoy en 8 vamos a seguir con este tema. Cuando viene Juan Bautista, él llegó anunciando una especie de juicio definitivo. Cosas como, llegó el momento, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. El Señor quitará todas las ramas que no sirven. El Señor levantará discípulos aún de las piedras. Cosas así. Es decir, ¿cuál era el escenario que planteó Juan Bautista? El gran día de Jehová. ¿Se equivocó Juan Bautista? No, hermanos. Él tenía información parcial. Ni porque se esforzara, él iba a entender que la venida de Cristo tendría 2 etapas, su primera venida y su segunda venida. Para él era una sola cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Piense como si fuera usted un discípulo de Juan Bautista. Nuestro maestro Juan ha dicho que, mire, ya viene el Mesías y va a acabar con la maldad, va a imponer su reino. Y usted levanta la mirada y mira al Señor, y el Señor está predicando el Evangelio, está sanando gente, está diciendo a la gente que se arrepienta. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la venganza contra nuestros enemigos? ¿Dónde está eso que Él es rey, que va a reinar? ¿No es el Mesías? ¿No es el rey? ¿Dónde está eso? ¿No cree que una persona así tendría dudas legítimas? No dudas de incredulidad, no te creemos, Juan, o no le creemos a Cristo, sino, tú dijiste esto, pero parece que Jesús no hace lo que tú dijiste. Entonces Él llama a 2 de sus discípulos y les dice, venga, vayan y pregúntenle a Él si Él es el esperado o no. Permítame hacer aquí una pequeña explicación. Eso es lo que hace un maestro cristiano. No dijo, ¿sabe qué? Léanme a mí. Dijo, vayan a Él. Bien, los discípulos de Juan deberían ahora ser discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro versículo 18 empieza con que los discípulos de Juan le traen una noticia. ¿Cuál? Lo que acababa de hacer. ¿Recuerda el sermón pasado? ¿Qué acabó el Señor Jesús de hacer? Levantó a un muerto. Y los discípulos de Juan van a donde Juan le dicen, mira lo que acaba de pasar. Ellos deberían creer que Él era el Mesías.
El Señor vino a predicar, a anunciar la salvación, el arrepentimiento y la fe. Juan recibe la noticia que él ahora levanta un muerto. Y la pregunta ¿es este el que habría de venir? Juan no tenía revelación completa, pero no era su duda. Le recuerdo que aún Juan Bautista nació de forma inusual de una mujer que ya no estaba en la época de tener bebés. Su nacimiento fue profetizado por un ángel. Hubo una señal, luego que él nació, su padre habló. Dios mismo le llamó, Dios le preparó, Dios le dijo quién era el Mesías, quién era el Cordero de Dios. Él estaba presente en el bautismo de Cristo, de manera que esto lo hizo fue por sus discípulos. Así ya estamos preparados, hermanos, para ver unos asuntos. Esto es necesario, hermano, a veces hacerlo cuando usted enfrenta un texto. Muchas veces por eso es que decimos textos como estos no nos suenan, no nos comunican nada. Ahora con estos dos puntos de información se va a dar cuenta cómo sí tiene sentido. Primero miremos el mesiasgo del Señor Jesús confirmado por sus obras escriturales. El mesiasgo del Señor Jesús, ¿no sabe cómo escribe mesiasgo? La primera con S, la segunda con Z. El mesiasgo del Señor Jesús confirmado por sus obras escriturales. Sí, vamos a ver 4 puntos, 2 hoy, 2 después, pero vamos a ver cómo el mesiasgo del Señor es confirmado, y su primera confirmación es por sus obras escriturales. Aquí hay que resaltar algo, y es que usted ha leído la Escritura. Muchas veces los judíos le dijeron al Señor: háganos una señal para que creamos. ¿Y qué hizo el Señor? No. Alguna vez recuerdo le hicieron una pregunta y el Señor no la respondió. Pero aquí hay unos hombres que le dicen: ¿eres tú el que habría de venir? ¿Y sabe qué hace el Señor? Les hace señales confirmatorias. Y esto lo decimos, hermano, porque el Señor jamás responde preguntas que hayan nacido del desafío a Él. Él se rehúsa a hacer señales que surjan del desafío a Dios. Hermanos, es que si Él hubiera cedido a las pretensiones de los judíos de hacer milagros, ¿sabe cómo hubieran razonado los judíos? Si ve que nosotros tenemos autoridad sobre Él, solo es pedirle que haga algo y Él lo hace. Entonces, ¿quién es mayor? Nosotros. ¿Sí ve? Él hace milagros a nuestro pedido. Por eso el Señor dijo: si es así, no hago señales. Pero aquí hay discípulos verdaderos. Hay dudas reales que a veces un discípulo de Cristo tiene. No son dudas que nacen de desafiar a Dios. Son dudas que él tiene porque tiene la palabra, quizá no entiende cómo esto se va a llevar a cabo. Son preguntas reales y el Señor accede a la petición de ellos. Él sabe la intención de quien le pregunta. La gracia de Dios para el buscador sincero se demostró en el versículo 21. Cuando sin dilaciones, dice la Biblia, en aquella misma hora, esa fue su respuesta. Él no dijo: venga, hablemos. Dijo: momento. Y en aquella misma hora, dice la Biblia, empezó a sanar a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Esto es increíble. No dice que lo hizo una vez cada cosa, sino que muchos venían con plagas, con enfermedades, con espíritus, y muchos ciegos, y en ese momento los sanó y le dio la vista a otros. Pero allí no se detuvo, hermanos, porque el Señor es un real maestro. Los milagros sin explicar no serían una respuesta.
hubieran generado más dudas, ¿no cree? Si el Señor hubiera hecho milagros, y cierra la boca y los mira y les dice, obvio, ¿no? No. ¿Sabe qué hizo el Señor? Después que hizo los milagros, versículo 22, se los explicó. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Piensa esta imagen gloriosa. Cuando los discípulos van donde Juan y le dicen, le hicimos esta pregunta, y él hizo milagros, y nos dijo, vayan, díganle a Juan que todo lo que han oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué cree? ¿Qué clase de conversación debió generar ese tipo de información? Piense que lo que hizo Juan. Entonces, queridos discípulos míos, eso es lo que dice la Biblia que haría el Mesías. Para el lector del Antiguo Testamento, esta era una respuesta irrefutable. ¿Sabe por qué? Porque en Isaías 61, 1 y 2 estaba escrito, hablando del Mesías que vendría, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y es lo mismo que el Señor dijo en el 22, no, a los pobres es anunciado el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable delante de Dios. Le recuerdo que Isaías 61, 1 y 2 fue lo que Jesucristo leyó en la sinagoga. Y dijo, esa escritura se ha cumplido hoy. Entonces, en sí mismo, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? Mire, señores, vean mis obras, y ahora con eso en mente, vayan a las Escrituras y miren qué cosas haría el Mesías. Y lleven una respuesta. Lleven una respuesta. Ya se sabía de las promesas del futuro glorioso de Sión en Isaías 35. 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos cuando viniera el Mesías, los oídos de los sordos se abrirían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y ríos o torrentes en la soledad. Así que el Señor de forma magistral le señaló las Escrituras cumpliéndose en él. El Señor no hizo más que hacer obras y luego le citó literalmente las Escrituras para que dijeran, mire, tengo dos testigos aquí, la palabra de Dios y mis obras. ¿Eso responde su pregunta? ¿Soy el esperado? Miren mis obras. Ah, pero no las miren solitas. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del Mesías? ¿Suficiente respuesta? Hermano, es una respuesta magistral. ¿Quién puede responder así? ¿Es usted un cristiano? Mire lo que la Biblia dice de un cristiano, ahora míreme a mí, compáreme. Y resuma si yo soy un buen cristiano. Duro, ¿no? Pero él no. Dijo, miren lo que hago, miren las Escrituras y lleven una respuesta. En otras palabras, el Señor le dijo a estos hombres, no traten de entender las cosas alzando sus ojos de las Escrituras. ¿Quieren entenderme? Vayan a las Escrituras, jamás levanten su vista de las Escrituras. Sus dudas no han venido por mirar las Escrituras, sus dudas han venido quizás por mirar lo que según ustedes yo debería estar haciendo, o según ustedes lo que no debería estar haciendo. ¿Pero de dónde vienen sus expectativas? ¿De la Biblia? No me interpreten por fuera de las Escrituras. ¿Quieren entenderme? Entonces jamás levanten sus ojos de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras del Mesías? Eso mismo miren si yo soy ese hombre. Pero nunca me interpreten conforme a las expectativas de la cultura donde están. Esto parece sugerir una lección muy útil, hermanos.
¿Qué remedio usó generalmente el Señor para ministrar a los discípulos vacilantes, dudosos y débiles? Hermanos, las Escrituras y lo que de Él dicen. Por ejemplo, Juan 5:36 al 39. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo el Señor, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿A qué le suena? A lo que estamos leyendo, ¿no? Dan testimonio que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió vosotros no creéis. Y mira dónde los lleva. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo ministró a la duda de esos hombres? El Señor dijo, miren mis obras, y ahora vayan a las Escrituras a ver si eso es lo que yo debería estar haciendo. Eso debería ser suficiente testimonio para que ustedes creyeran en mí. Y les recuerdo en Lucas 24, esos dos discípulos temerosos, frustrados, cuando el Señor se acerca a ellos, les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Es el único que no sabe lo que ha pasado? Nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Y en el versículo 25 el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hermanos, ¿qué hizo el Señor con discípulos que dudan, que tienen dudas legítimas? Dijo, mire, su problema está en que ustedes dudan de mí por las expectativas mundanas que tienen. Pero lean las Escrituras e interprétenme a mí de acuerdo a las Escrituras. Tenga esto en mente y se lo digo ¿por qué? Los cristianos somos generalmente atacados en nuestra fe porque según el mundo Jesucristo debería estar haciendo otra cosa que la que hace. Usted generalmente va a ser atacado por este mundo porque seguramente le van a decir algo. Si ese es de verdad el Salvador, entonces ¿por qué hay tanta miseria? ¿De dónde surge eso? Que si Jesucristo es el Mesías debería estar dándole pan a todo el mundo. Y si Él es el Salvador, ¿por qué hay tanta muerte? ¿De dónde surge eso? Que la gente piensa que si Jesús es quien dice ser, entonces Él debería estar interviniendo en toda clase de guerra y evitando cualquier tipo de matanza. Ah, pero si Jesucristo es quien dice ser, entonces ¿por qué hay enfermedad? ¿De dónde surge eso? De la expectativa mundana de la gente que piensa que si Jesucristo es quien dice ser, debería estar en todos los hospitales sanando a todos los enfermos. Y un creyente débil puede empezar a razonar, es verdad, ¿sabe? Para este creyente hay un consejo. Jamás interprete a Cristo a la luz de lo que dice la gente, ni de lo que dice la cultura. Jesucristo jamás se arrodilló a las pretensiones del hombre. Él tiene una misión. ¿Quiere entender a Jesús? Jamás despegue sus ojos de las Escrituras. Si Jesucristo es quien dice ser, ¿qué cosa debería estar haciendo hoy día? Le pregunto a usted. Si Jesucristo es quien dice ser, según las Escrituras, no según la cultura, no según nuestro corazón, según las Escrituras, ¿qué cosa debería estar haciendo hoy? Hermanos, salvando, llamando a la gente al arrepentimiento y la fe. Y es exactamente lo que ha venido haciendo. Ha venido salvando al pecador que viene a Él arrepentido. Jamás separe sus ojos de las Escrituras. Muchos dicen, Él prometió venir. Pablo murió con la esperanza de un día verlo venir. Él dijo, y los que hayamos quedado.
O sea que él pensaba que, por supuesto que él debió morir con esa esperanza, ¿no? No es que él no sabía la fecha tampoco, pero nos van a decir, ya van más de 2000 años, ¿dónde está la promesa de su venida? Hermanos, no le aconsejo que mire el mundo si ya está por aparecer el anticristo, porque nosotros no estamos esperando al anticristo, ni si ya está la gran tribulación, porque a nosotros no nos caracteriza esperar la gran tribulación, a la iglesia la caracteriza estar esperando a Cristo. Sí, ubíquese en este mundo, pero si el dólar subió, si el dólar bajó, si Estados Unidos parece que se resquebrajó, se fortaleció, si Rusia, Gog, Magog, no sé, ¿qué pasa? ¿Que Cristo ya vino, no vendrá? No importa lo que diga el mundo. Tenga expectativas escriturales de Cristo. Él dijo que vendrá y vendrá. Él dijo que todo ojo le verá y no sé cómo va a ser eso. Porque el globo terráqueo es redondo, si lo sabía, ¿verdad? No es plano. Y si aparece hoy algo en un lugar como el sol, para el otro lado del mundo el sol se oculta. ¿Cómo va a ser el Señor para aparecer simultáneamente en todo lugar? No sé, pero eso dijo que haría. Él vendrá a juzgar. ¿Y por qué lo creo? No tengo ni un indicio del mundo. Sí, ya que pasó eso, menos mal, porque eso da indicio de que Él va a venir. Nada en este mundo da un indicio de que Él va a venir o cuándo. Jamás. Creemos que Él va a venir porque la palabra de Dios dice que va a venir. Todo ojo le verá, juzgará a vivos y a muertos. Habrá una resurrección general y habrá condenación o salvación. El día final. Jamás interprete a Cristo mirando por fuera de la Biblia. Mire las Escrituras. Aun cuando le dicen, ¿seguro que Él salva? Porque yo miro muchos cristianos y ellos no parecen haber abandonado el pecado. ¿Quién dijo que la salvación era ausencia de pecado? Eso lo pensaste tú por andar viendo películas o novelas. Cristo salva de las consecuencias eternas a un pecador. Lo salva del dominio del pecado y un día lo salvará de su presencia. ¿Sí de dónde vino su mal entendimiento? De su expectativa carnal, no de la Biblia. Yo no estoy aquí avalando ningún pecado de ustedes ni mío. Pero le estoy diciendo que si quiere ver un cristiano sin pecado, solo en el cielo. ¿De dónde surgen las expectativas? ¿Del mundo o de la Biblia? Y déjeme terminar con este segundo punto. El mesiazgo del Señor Jesús vindicado por el ministerio de Juan Bautista. Vimos el mesiazgo del Señor Jesús vindicado por sus obras escriturales. Pero aquí hay una segunda prueba, por así decirlo, y es el mesiazgo del Señor Jesús vindicado por el ministerio de Juan Bautista. Hermanos, como le dije, Juan Bautista fue un personaje. Fue un personaje que gozó por un poco tiempo de popularidad, fama y de que todos lo quisieran. Ese tipo de gente que tan pronto llega, la acogida. Hermanos, sin duda se lo digo, era el predicador de la época. Así se lo digo. ¿Y por qué se lo digo? Porque dice que donde él llegaba, la gente salía de las ciudades a escucharlo predicar. Venían a multitudes, venían grandes y pequeños, es decir, socialmente hablando, venían de todos los estratos a verlo predicar. Señor, era un personaje, hermano. ¿Sabe? Se ganó el oído del gobernador de su tiempo, de Herodes. Dice la Biblia que a Herodes le encantaba escucharlo. Así que, ¿usted quiere escuchar un buen predicador? Juan Bautista. No todos los reyes se paran a escuchar a un hombre, ¿verdad? Ese hombre tenía la mano de Dios. Era un líder popular. Después de muchos años del silencio de Dios, 400 años aproximadamente, entre las familias sacerdotales, Dios levantó un profeta como Juan Bautista. En Juan 5:33, el Señor
dice estas palabras: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros en su luz por un tiempo. Hermanos, quiere decir que todos los judíos, cuando escucharon predicar por primera vez a Juan, muchos dijeron: aquí un profeta, este es un profeta. Todo lo que dice, amén, sí, lo queremos, perfecto, muy bien. ¿Sabe? Pero si es un profeta de verdad, no solo tiene que hablar de las esperanzas de un pueblo, sino de sus pecados. Y cuando Juan apuntó su dedo a esa generación, diciéndole: generación de víboras, Dios los conoce y sabe que ustedes vienen aquí a bautizarse para aparentar piedad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Sabe qué pasó con nuestro amigo popular? Sí, háblanos del Mesías. Llegó el momento del Mesías. Oh, sí, Juan, dinos más, dinos más. Pero cuando dijo: ha llegado el momento, muchos de ustedes van a quedar por fuera del árbol, el Señor los va a desgajar. Y ¿sabe? Dios va a levantar hijos de estas piedras. ¿Sabe qué estaba diciendo? Dios va a incluir en el pueblo de Dios a gentiles. Juan, no sabemos. ¿Será Juan un profeta? Yo no sé, no nos parece, ¿verdad? Si les parecía hace un momento. Los líderes religiosos fueron acusados de camada de víboras. Eso no fue un halago para ellos. ¿Y sabe qué dijo Juan? Yo soy el preludio de lo que les viene. Así que el escenario que puso Juan, hermano, era complejo. ¿Sabe? Mucho más cuando Juan señaló con su dedo a un judío de una túnica de una sola costura. No un rey, no un noble, el hijo de un carpintero, caminando por las calles polvorientas de Betabara, y dijo: Él es el Cordero de Dios. No, Juan, no, Juan. Aquí no. Es en un palacio. Es entre las familias más nobles que tú debes señalar y decir: he ahí el Mesías. No, pero fue a ese judío que no tenía dónde recostar su cabeza, donde él dijo: Él es. Y yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. A esto Juan le añadió que se puso a hablar de Herodes. Hermanos, los profetas no pueden tener la boca callada. No pueden. Juan, si te hubieras quedado callado, no le digas a Herodes bien, pero no le digas mal. ¿Sabe? Al hombre que le gustaba escucharlo se le atravesó en su camino y le dijo: no es lícito tener la esposa de tu hermano. Se generó el odio de parte del pueblo, se generó el odio de los dirigentes religiosos, se ganó el odio de Herodes y sobre todo de su ilegítima esposa. ¿Sabe? Ese es un típico profeta. Días después de este episodio, su cabeza le es quitada. A usted no lo hubiera querido ver. Hoy no pasa así, ¿verdad? El escenario donde usted quisiera ver a los predicadores bíblicos hoy no es en una celda, olvidado y odiado, ¿no es así? Cuando los hombres salen a darle la razón a Juan de lo que el Señor hizo, ¿sabe qué hizo el Señor? Vindicó a su siervo ante esa multitud. Dijo: señores, ese hombre es hoy perseguido, odiado y olvidado, pero en el reino de Dios
no hay otro como Él. Quizá en sus estándares esa sea la derrota de un ministerio. Mire cómo empezó, mire cómo terminó. No, señores, yo veo las cosas distinto. Ese hombre, no hay otro en el reino de Dios como Él. Él habló de las poderosas convicciones de Juan, lo vindicó como el profeta que él era. ¿Sabe? El Señor dice algo así como: ¿ustedes piensan que a un hombre como Juan no le hubiera quedado fácil hablar lo que la gente quería? ¿Dónde estuviera hoy Juan? Vistiéndose las ropas de los nobles, comiendo la comida de los ricos, sentado con los líderes religiosos, sentado con Herodes. Pero ¿qué salisteis a ver al desierto? Pero no tenía que ver con Juan, hermanos. ¿Por qué el Señor vindicó a Juan? Con esta intención: si Juan es un verdadero profeta, ¿por qué no le creen lo que él predicó? ¿Y sabe lo que él predicó? Que Jesús era el Mesías. ¿Lo tienen como profeta? Pues sí, les digo, no solo es un profeta, es un gran profeta. ¿Sabe cuál es la implicación de eso? Que si usted reconocía a Juan como profeta, entonces le daba la razón a su profecía. Y muchos del pueblo, hermanos, tenían a Juan como profeta, salvo que en ese aspecto no le querían creer. En Lucas 20, vaya este texto que nos da mucha luz. Vinieron unos judíos a hacerle una pregunta al Señor, diciéndole: bueno, Señor, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Muy bien. Les digo, yo le respondo, si ustedes me responden ahora esto. Versículo 3, 23. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Buena pregunta, ¿no? Versículo 5, entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque todos consideran, todos están persuadidos que Juan es un profeta. ¿Ve el punto? ¿Ve por qué esa generación es apóstata? Porque no se podían librar de la evidencia. Digan que Juan no es profeta, y ¿sabe? Tendrían que irse sobre todas las evidencias. Aún ellos mismos lo reconocieron como un profeta. Y si es profeta, ¿por qué no le creísteis? ¿Sabe qué dijeron los judíos? ¿Qué respondieron los judíos? Maestro, no sabemos la respuesta. Se le digo, pues tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Lo suyo no es ignorancia, es pecado. Ese es el punto. ¿Por qué el Señor parece exaltar a Juan? Para decir, en efecto, Él es el profeta, Él es el Elías que habría de venir. Es el profeta de Malaquías 3:1, en efecto. Y lo puso en alto para decir, entonces, créanle lo que Él está predicando. Mis hermanos, déjenme hacer esta anotación final. Jamás se deje llevar por ese tipo de ambiente cristiano y ese hoy popular evangelio cristiano de bellas ropas, de comidas delicadas, de gente que fluctúa en la verdad. La tentación es igual ayer que hoy, pero mucho más hoy. Muchos no desean ser identificados con un tipo de evangelio sacrificial, demandante, con ese evangelio donde duele llevar la cruz,
que nos lleva a la pérdida del disfrute de este mundo. Muchos creyentes hoy, estilo pop, usted los ve, se les recomienda. Ese tipo de creyente que aún muchos reformados están promoviendo, ese tipo de creyente, son bonitos, ¿sí los ve? Son lindos, son estilizados, sin barriga, ninguno, sus ropas delicadas, su puesta en escena, sus músicos, muy bien, qué lindos, todas las mujeres son muy lindas, los hombres atractivos. Ese tipo de evangelio de todo bajo control. Ese tipo de cosas de... no hablemos esto, ¿por qué no lo decimos de forma positiva? Hablemos el evangelio de forma positiva. No tenemos que decir a la gente que es pecador, le podemos decir tú puedes ser mejor. Eso es mejor que decirle a la gente pecadora. Ese tipo de evangelio donde le dicen a la gente, sé lo que quieres ser, ve y goza del mundo, no tienes que resistirte al mundo, la cruz no tiene que ser tan pesada. En efecto, sí podemos parecernos un poco al mundo. ¿Quién querría identificarse con un Mesías velado en su hermosura, que no tenía dónde recostar su cabeza, con un mensaje que apelaba al corazón más que a la pantalla de los actos, cuyo llamado de seguimiento es mueran a ustedes mismos si me quieren seguir, cuyo mejor profeta estaba encarcelado y a punto de morir? ¿Quién quisiera ser identificado con ese evangelio? Alguna vez unas personas que dejaron de frecuentar la iglesia, se les preguntó, ¿por qué no han vuelto a la iglesia? No, es que en esa iglesia solo se habla el pecado, el pecado, el pecado. Y cuando me contaron, pensaron que yo me iba a sentir mal. Y dije, ay Señor, gracias, pensé que no estaba siendo tan claro. ¿De qué quiere que hablemos, hermano? ¿De algo más positivo? ¿Qué? ¿Sabe? Los propósitos de Dios corrían a través de un Mesías velado en su hermosura y era proclamado por un profeta encarcelado. Hoy queremos un evangelio de gente importante. ¿Usted no ha suspirado por eso? ¡Ay, qué bueno! Que de los cantantes, de los futbolistas, ¡ay, hasta políticos cristianos! ¡Ay, ahora sí somos populares! Ojalá de todos ellos saliera una cucharada de cristiano. Ministerios rebosantes, numerosos, luces, gente que canta bien, que viste bien, que hablan bien, que nada le envidian a Herodes. Hace poco un pastor amigo me envió un correo de un maestro reformado, no digo más, pero que se promociona. ¿Quiere que tal hermano venga a su iglesia? Díganos que estamos dispuestos a venir. Si usted ellos mismos se promocionan, tienen un grupo de promoción. Sí, tienen un equipo que revisa su imagen, si el ángulo es el debido, si la puesta en escena, este ángulo no te conviene, pastor, mira hacia allí, mira hacia allá. No estoy hablando de lo que ya estamos acostumbrados, de Cash Luna, de Maldonado, de toda esa gente. No, te estoy hablando de ministerios reformados, de los que tú a veces compartes por internet sin discernimiento. A la altura de Herodes. Hermano, el evangelio fue predicado a los viles y a los menospreciados, a los que nada son. Y muchas veces el evangelio es proclamado en gran debilidad y despojado de belleza externa con este fin. Y escuche, esto lo dijo la mente del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, hermanos, ustedes se dieron cuenta que yo orador no soy. Frases geniales no me salen. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, a este muerto en una cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios nos ayude a apreciar el Evangelio bíblico, cristocéntrico, y no nos distraiga la carne. El Señor es el Mesías, Él es el Salvador. Eso es lo que importa. Lo demás es la carne. Oremos. Gracias.